tomando cada día mi cruz. Cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad. El camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Muy buenos días, hermanos. Maravilloso el cántico que hemos entonado ahora mismo y que nos habla de la cruz. La cruz que es un elemento fundamental para el cristiano. Marca un antes y un después en la historia de la humanidad y es lo que queremos tratar en esta mañana con todos ustedes, la importancia de la cruz en la vida de la humanidad. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él el que lo dirija y podamos escuchar y atender a su palabra, a la palabra de Dios, a la palabra que tenemos en la Biblia. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos celebrar este tiempo que llamamos de Semana Santa, tiempo en el que conmemoramos el sacrificio, la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz, que conmemoramos como el Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas, que existe desde la eternidad, existirá para siempre, se hizo hombre, habitó entre nosotros y ofreció su cuerpo en sacrificio santo en la cruz del Calvario, Señor. Celebramos también que tras morir, Señor, tú lo resucitaste y le diste la gloria que solamente tú, como Dios, mereces. Te damos gracias, Señor, porque no somos dignos ni siquiera de dirigirnos a ti y tú nos has adoptado como tus hijos. Y estamos gozosos, Señor, de saber y de recordar ese sacrificio de tu Hijo en la cruz, que permite que nuestro pecado sea justificado delante de ti. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que podamos escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, los pasajes que coinciden con los acontecimientos
que se dan lugar el jueves que llamamos Santo, y que se encuentran en los versículos que abarcan desde el capítulo 18, como decíamos, los versículos desde el 28 hasta el capítulo 19, el versículo 37. Es un pasaje largo, pero me gustaría que pudiésemos tener este tiempo y pudiésemos leerlo entre todos. Repito, Juan, el capítulo 18, los versículos desde el 28 hasta el capítulo 19, el versículo 37. Y dice así la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato le dijo:
¿A vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hasta aquí la palabra de Dios que nos narra los acontecimientos sucedidos ese jueves en el cual el Señor Jesús muere en una cruz. Este es quizá el momento más importante de la historia de la humanidad. Nos contaban en la clase de historia que hubo momentos importantes como el descubrimiento de la agricultura o como la revolución industrial que cambiaron la forma de vida de los seres humanos. Otros hablan del Renacimiento como el momento en el que el hombre toma la posición central y todas las cosas comienzan a girar en torno a él. Algunos dijeron que las calamidades sufridas en la Primera Guerra Mundial transformarían el carácter del ser humano y que aprenderían para no repetir en el futuro. Tanto cambió el carácter del ser humano que años más tarde se enzarzó en la Segunda Guerra Mundial. Otros dicen que el momento más importante de la humanidad fue el descubrimiento del transistor, que posibilitó el uso de la radio y posteriormente pues el uso de los ordenadores personales. Otros incluso pues hablan del descubrimiento de la penicilina, que pudo posibilitar al hombre enfrentar muchas enfermedades.
Pero si existe un momento importante en la historia de la humanidad, ese es el momento en el cual Dios culmina el plan de salvación que había prometido a Adán desde que éste pecó en el jardín del Edén. La cruz de Cristo constituye el encuentro entre el amor de Dios y su justicia. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, leemos en Juan 1:29. La referencia de Jesús como Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua judía, en Éxodo el capítulo 12. A los israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero sin mancha y untaran la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de sus casas. La sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara sobre esa casa, dejando seguros a aquellos cubiertos por la sangre. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan lo reconoció y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por lo tanto, Juan identificó a Jesús y el plan de Dios para él de ser sacrificado por el pecado. Nos podríamos preguntar, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Este es el mensaje fundamental de la Biblia, la historia de la redención. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer a su imagen y los puso en el jardín del Edén para ser sus mayordomos en la tierra, los que la cuidasen y la trabajasen. Sin embargo, debido a las tentaciones de Satanás, la serpiente, que podemos leer en el libro de Génesis, Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Se volvieron inmediatamente enemigos de Dios, porque pudiendo utilizar todo lo que estaba a su alcance en el Edén, decidieron comer del fruto del árbol del que Dios les dijo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». A partir de entonces, separados de Dios por el pecado, Adán y Eva transmiten la maldición del pecado a sus hijos, para que todos hereden su pecado y culpabilidad, y se heredan miedos, desconfianzas, envidias, indiferencia por los demás, superioridad, individualidad, violencia, enfermedades. Dios no mató inmediatamente a Adán y Eva, pero el pecado supuso la muerte eterna para el ser humano. Cuando el ser humano muere físicamente, después sufre la muerte eterna, la separación eterna de Dios y el castigo eterno por causa del pecado. No fue un engaño de Dios, Dios lo advirtió, porque el día que de él comieres, de ese árbol, ciertamente morirás. Pero Dios tuvo misericordia del ser humano y decidió, por gracia, realizar un sacrificio sustitutorio por el cual podemos ser considerados inocentes delante de Dios de nuestro pecado. Y lo decidió por gracia, porque no merecemos ser salvados. Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para tomar forma de hombre y ser el Salvador de su pueblo. Nacido de una virgen, Jesús evitó la maldición de la caída que contamina a todos los demás seres humanos. Jesús no pecó. Jesús no nació con pecado y no pecó durante toda su vida. Como el Hijo de Dios, nace y vive sin pecado. Él era el único que podría ofrecer el sacrificio sin mancha que Dios requería. La justicia de Dios exigía juicio y castigo por el pecado. El amor de Dios lo conmovió para enviar a su Hijo unigénito para ser la propiciación por el pecado. El pueblo judío sabía de ese sacrificio necesario, por eso llevaba a cabo y aún lleva a cabo el rito de la Pascua. Continúan buscando el cordero más perfecto que se encuentren para realizar el sacrificio demandado por Dios, con el significado de que la muerte pase de largo y no les alcance. Pero solamente hay un cordero perfecto, un cordero sin mancha, el que fue sin pecado, Dios mismo, Jesucristo.
El día de la muerte de Jesús coincidió con el día en el que los judíos sacrificaban el Cordero Pascual. Tanta fue la coincidencia que Jesús murió el mismo día y a la misma hora a la que los judíos ese día estaban sacrificando el Cordero para comerlo. No es una coincidencia, no es una casualidad. Es el fruto del plan de Dios y de una identificación clara de quién era Jesús y lo que suponía para la historia humana. Por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, aquellos que ponen su fe y confianza en Él solamente para la salvación, tienen la garantía de la vida eterna. Leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No son las obras del ser humano las que nos garantizan la salvación. No podemos hacer nada para justificar nuestra salvación. Todos los seres humanos tenemos en nuestra vida fallos, errores, somos envidiosos, somos desleales, somos egoístas, avaros, perezosos, carecemos de humildad o si la tenemos, la humildad es falsa humildad. Por tanto, cualquiera de las acciones que podamos hacer no tienen la entidad suficiente para comprar nuestra salvación, porque por una cosa u otra nos merecemos el castigo. Solo Jesús no merecía la muerte y por tanto es el único sacrificio digno delante de Dios. Solamente Dios mismo podía llevar a cabo el sacrificio perfecto que justificase el castigo merecido de nuestra muerte eterna. Y se preguntarán, ¿cómo entonces puedo ser yo partícipe de esa salvación? En el Evangelio de Lucas se narra algo que sucedió en el momento en el que Jesús estaba clavado en la cruz y que en el Evangelio de Juan solamente dedica un versículo, pero habla de estos dos personajes que fueron crucificados juntamente con Jesús. Junto a él, junto a Jesús, se encontraban dos malhechores. Y vamos a buscar Lucas, el capítulo 23, los versículos del 33 al 43. Lucas 23, versículos del 33 al 43. Y dice así la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos aquí lo que sucedió. Dos ladrones, quizá asesinos, estaban crucificados. Ellos estaban crucificados por los delitos que habían cometido, junto a Jesús, que no había cometido ningún delito. Y uno de ellos, viendo la situación en la que se encontraba, reconoce que él sí era culpable, que él sí merecía estar condenado. Pero sabe de la injusticia que se comete con Jesús y le pide a Jesús poder entrar en su reino. Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la respuesta de Jesús. No pudo ni tuvo que hacer nada el malhechor. A este malhechor le han llamado el ladrón bueno, pero no era bueno.
Él mismo lo confiesa. Y se da cuenta de ello cuando se compara con Jesús. Nosotros estamos en la misma situación. Comparados con Jesús somos malos. Miramos nuestras vidas y vemos los errores cometidos. Quizá quisimos ser los mejores padres del mundo dando todo lo que teníamos, pero no dimos el suficiente cariño, la suficiente atención o escuchamos poco a nuestros hijos. Quizá en nuestra vida trabajamos duramente, hicimos todas las cosas bien, pero para conservar nuestra empresa tuvimos que hacer cierto baile de números para que las cuentas cuadrasen. Nada que perjudicase a nadie. Quizá desatendimos a personas que necesitaron tiempo de nosotros y no se lo dedicamos. Es posible que cuando tuvimos tiempo para compartir con nuestros padres preferimos emplearlo en otras cosas y ahora que ya no los tenemos, pensamos que debimos aprovechar mejor el tiempo. Alguno habría que, dedicándose toda la vida a los demás y a hacer el bien, al final de su vida se encontró en una situación en la que tuvo que hacer algo que no era del todo correcto, algo malo. Y esto es un borrón al final de su vida. Comparados con Jesús somos malos. Somos malos. Por eso el único sacrificio que perdona nuestros pecados es el de Jesús en la cruz. Cualquier penitencia que nosotros hagamos, cualquier esfuerzo por aparentar bondad, nuestras buenas obras para ganar la salvación, sacrificios físicos o ritos externos, incluso podíamos llegar a decir que menosprecian, que hacen de menos, que insinúan que el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente o directamente no sirve. Cuando por nuestras buenas obras queremos ganarnos el cielo, estamos literalmente diciendo que la muerte de Jesús en la cruz es algo inútil. Me preguntarán ustedes ahora, ¿entonces solamente digo que creo en Jesús y ya estoy salvado? ¿Y no tengo que hacer nada de nada? ¿Que puedo seguir con mi vida actual? Cuando, como el malhechor, reconocemos que comparados con Jesús somos malhechores, creemos verdaderamente que Jesús es el Señor de nuestra vida, queremos estar en su reino y creemos que Dios lo resucitó de los muertos y que solamente por medio de Él se obtiene la salvación, nuestras obras no son necesarias. En ese momento serás un seguidor de Jesús, querrás conocer más acerca de quién es Jesús y querrás ser cada día más parecido a Él. Y Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Dice Mateo 16:24. Hoy en día este concepto de tomar la cruz ha perdido mucho de su significado original. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda o molesta. Por ejemplo, mi hijo problemático es mi cruz. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús, cuando dice estas palabras, está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. La cruz para una persona del siglo I significaba solo una cosa, la muerte. Cuando se hablaba de la cruz, enseguida relacionaban la cruz con la muerte. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. Gálatas reitera este tema de la muerte de la naturaleza pecaminosa. Y para resucitar, a caminar en una vida nueva por medio de Cristo, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la vida posterior de un seguidor de Cristo Jesús. No una vida que busca la salvación con las cosas que hace, sino una vida que renuncia a sí mismo por disfrutar de la salvación gratuita lograda por Jesús en la cruz para nosotros. Por esto les decía que era el momento más importante de la historia de la humanidad. Por eso es que hoy, aunque no podamos salir a la calle, estamos alegres y felices
porque celebramos que Dios nos ha salvado. Otros lloran ante imágenes sufriendo. Otros lloran porque no pueden ver imágenes sufriendo. La Biblia nos habla del regalo más importante que nos ha dado Dios y nos alegramos porque siendo pecadores, la muerte de Jesús en la cruz nos da la salvación. Este es el Evangelio que compartimos, la buena noticia de la salvación, la noticia que queremos compartir y que verdaderamente ha cambiado la vida de muchas personas, mi vida personalmente, y que deseamos también que cambie la vida de ustedes si aún no lo ha hecho. Oremos. Señor y Padre Santo, en nuestros hogares, cada uno reunidos con nuestras familias, queremos celebrar este día que nos recuerda cómo tu Hijo Jesús entregó su vida para morir por muerte de cruz, Señor. Era la pena más terrible que podía sufrir un ser humano en esa época, y tu Hijo Jesús ofreció su cuerpo en ese sacrificio, Señor, para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y justificados delante de ti. Desde que Adán pecó, la esperanza del ser humano se encontraba depositada en esa promesa que tú le hiciste a él de que la simiente de Eva sería la que pisase en la cabeza el pecado, Señor. Esto se cumple en tu Hijo Jesús. Fue Él el que pisó el pecado, derrotó a Satanás y permitió que ese abismo que existía entre nosotros, los seres humanos, y tú, Dios, fuese salvado por Él, Señor. Hemos sido adoptados por ti y podremos disfrutar de toda la eternidad glorificando tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres el más grande, el todopoderoso, el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra llegue a los corazones de más y más personas que todavía no te han reconocido como su Señor y Salvador. Que sean capaces de ver en tu Hijo Jesús el único camino para llegar a ti. Que no busquen en imágenes, que no busquen en vírgenes, que no busquen en santos, en meditaciones, en prácticas, en ritos, la salvación. Que no busquen en sus propias obras, Señor, obras que no llegan a alcanzar la magnificencia de la obra de tu Hijo en la cruz, que es la única que ha podido salvarnos, Señor. Te pedimos que sea tu palabra la que abra el entendimiento y los ojos a aquellos que todavía no entienden este mensaje de salvación que tú nos has dejado a través de tus evangelios. Señor y Padre, te damos gracias por poder hablar contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría, hermanos, que pudiésemos aprovechar este tiempo que tenemos a continuación para poner en las manos del Señor una oración allí donde estemos con nuestras familias reunidos, podamos orar y dar gracias a Dios por este momento tan importante que significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Recordamos que cada primer domingo de mes celebramos este sacrificio a través de la Santa Cena, cuando tomamos los símbolos del pan y el vino, recordando el cuerpo y la sangre de Cristo. En el día de hoy recordamos el día que transcurrió, cómo Jesús fue juzgado, cómo fue acusado injustamente y cómo Él, por voluntad propia, fue a la cruz y murió en esa muerte terrible de cruz para salvarnos a nosotros. Por eso les animamos a que podamos orar, podamos parar un momento el vídeo antes del último cántico y en nuestra familia podamos orar por este maravilloso día, este maravilloso acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes, cuando todavía no había llegado
Jesús, nuestro Salvador, después, cuando Jesús se convierte en nuestro Salvador y nos rescata del pecado. Oremos. De Dios, se despojó de sí mismo, la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, en su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que